Vamos a seguir hablando acerca de la enseñanza que iniciamos la vez pasada, y es acerca de cómo se encuentra la sociedad hoy y cómo era hace 2000 y pico de años, hace 5000 años, que tanto avance ha habido. Cómo ha avanzado la sociedad, cómo ha avanzado la ciencia, la tecnología. Sabemos muy bien de que sí, en la ciencia, en la tecnología, en muchas cosas hemos tenido mucho avance. El invento del internet, las computadoras y todas esas cosas que vemos hoy en día ha sido un gran avance en la medicina, en la informática, hoy en la actualidad. Pero ¿qué dice la Biblia respecto al hombre, al ser humano? ¿Qué dice la Biblia respecto a la sociedad? En la clase pasada iniciamos hablando de la carta, o en el libro de los Hechos 2:40, donde el apóstol Pedro le está predicando a más de 3000 personas el mismo día que se produce el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y el apóstol Pedro, mire, le dice a esa multitud, hace 2000 y pico de años, Pedro le dice a la multitud, y le dice, en Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Pablo se refiere con estas palabras a más de 3000 personas el día de Pentecostés, el día que nace la iglesia, y Pedro le dice: sé salvos de esta perversa generación. Sé salvo. Hace 2000 y pico de años. Y hoy en día, si hacemos la comparación, hace 2000 años, en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando comienza a surgir la iglesia, Pedro predicándole a más de 3000 personas, le dice: sé salvo de esta perversa generación. Es decir, sé salvo de esta generación mala. De esa manera se refirió Pedro. Y si nos remontamos hasta el día de hoy, desde Pedro, desde los tiempos de Jesús hasta al día de hoy, la sociedad, el ser humano no ha cambiado. No ha cambiado. Quizás todas aquellas personas que han venido a Cristo como Señor y Salvador, no quizás, estamos hablando, ¿verdad?, de manera segura, cada persona que viene a Cristo tiene que haber tenido un cambio, haber nacido de nuevo, haber sido regenerado. Pero estamos hablando de un cambio de manera individual, personal. Pero si hablamos del hombre de manera general, o de la sociedad actual, no ha cambiado. Se sigue siempre practicando todo aquello que va en contra de las leyes morales de Dios. Pedro dice: cuídate, apartate de las prácticas de esta perversa, mala generación. Y si nos vamos al libro, en el libro de Génesis, nos damos cuenta, regresando milenios atrás, 5600 años, nos vamos a Génesis, que el hombre está lleno de maldad, perverso, porque mire lo que dice aquí en Génesis 6, y dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y la ave del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé está viviendo en una época, en un momento, en un tiempo donde el hombre está totalmente apartado de Dios, se ha vuelto en contra de Dios, y dice acá que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Es decir, le dolió en su corazón ver la conducta, la práctica del ser humano. Prácticamente se bajó hasta el nivel de cómo actúa un animal. Porque dice acá que se arrepintió de Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Imagínense cómo haber estado esa generación hace más de 5 milenios, que el Señor se entristeció, le dolió en su corazón. Pero dice que el único que halló gracia ante los ojos de Dios fue Noé. Y leemos en el versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios. Se corrompió. Que esa palabra corromper, del hebreo, del original hebreo, significa podrir, es decir, se pudrió, se enloqueció esa gente, esa generación. Esa gente se depravó totalmente. Eso dice acá, miren, acá en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios. Imagínense lo que cuando una fruta o algo se pudre, el hedor, cómo se siente aquello, ¿verdad? Así estaba esa generación. Dice delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Violencia, que en el original griego significa violencia sexual. Así estaba la gente de ese tiempo en los días de Noé. Recuerden que Dios se enojó tanto que Dios tuvo que erradicar a esa generación a través de un diluvio. Y dice que la gente se corrompió, es decir, estaba podrida, depravada, estaba enloquecida y llena de violencia. Es decir, habían tantos violadores ahí en ese tiempo que abusaban sexualmente de los jóvenes, de los niños y de todo. Y miró Dios, en el versículo 12, la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y el versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Si la Biblia registra cómo estaba el hombre, el ser humano, hace 5,000 años en los días de Noé, y en los días de surgimiento de la iglesia, en los días de los apóstoles, que era perversa, dice la Biblia que hoy está peor todavía, que en vez de mejorar, ha empeorado. Porque el hombre separado de Dios, dice la Biblia que es un instrumento de maldad, porque no ha nacido de nuevo, no es una nueva criatura en Cristo. Y recuerden que la Biblia dice que desde que el hombre nace, el ser humano viene a este mundo, viene con pecado, es decir, nace bajo esa condición. Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, lo que queremos enseñar en esta noche es que a través de la historia, desde que el hombre fue creado, vemos a Caín y Abel
vemos a Caín cometiendo el primer homicidio, matando a su propio hermano por celos y envidia. ¿Y cómo estamos el día de hoy? Peor. Vemos homicidios, asesinatos por todos lados. Terrible. Y la sociedad cada día más está decayendo moralmente. Por eso yo les decía en la enseñanza pasada de que no se espera cambios en el mundo, porque la Biblia, según nos enseña, que el mundo cada día más se va a ir deteriorando, cada día más la sociedad del ser humano va a ir alejándose de Dios y se va a ir haciendo más perverso. La Biblia le dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Solo aquellas personas que busquen a Dios de corazón y tengan un encuentro personal con Dios, son personas que van a conservarse y se van a abstener de muchas cosas que el mundo ofrece, que este mundo, que esta época te ofrece. Y todo lo que ofrece el mundo, la mayoría de ellas están en contra de las leyes morales de Dios. Y Dios, por eso, que un día va a levantar a su iglesia, a su pueblo, porque lo va a sacar de un lugar donde cada día se está pudriendo, donde hay un mundo lleno de violencia, homicidios, robos, violaciones, incestos, narcotráfico, crimen organizado. Bueno, todo lo que usted quiera ver, lo que se mueve en el mundo, en la sociedad. Es terrible. Entonces, no ha habido un cambio desde hace 6,000 años aproximadamente, desde que la humanidad fue creada, porque eso es lo que la Biblia registra. Según la historia bíblica, el hombre tiene de existir 6,000 años aproximadamente. Y durante ese tiempo, hasta donde estamos hoy, más bien ha ido cada día de mal en peor. Mientras estaba leyendo la Biblia, vemos algunos episodios de cómo el hombre actuó en ese tiempo, y miren, y cómo se vive practicando ese tipo de acciones hoy en día. Yo estaba leyendo en Génesis capítulo 9, donde Noé prácticamente maldice a uno de sus hijos porque cometieron pecado en contra de él. La pregunta es, ¿qué tipo de pecado cometieron? Porque una vez que Dios destruye la tierra y todo lo que había en ella, solo quedó Noé y su familia y sus hijos. Y Noé, después del diluvio, ellos desembarcan, y de hecho que el arca fue encontrado en el monte Ararat, el monte más alto del mundo, y de ahí ellos desembarcaron, y Noé desciende a la tierra con sus 3 hijos. Pero miren lo que sucede en Génesis 9, 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Aquí 3 hijos, los 3 hijos de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Aquí menciona que Cam, que es uno de los segundos hijos de Noé, es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra, comenzaron a multiplicarse. 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra. Noé comenzó a sembrar, a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó.
y estaba descubierto en medio de su tienda. Miren, Noé se emborrachó y dice que él estaba descubierto, es decir, estaba desnudo en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Mire lo que sucedió ahí en ese tiempo, y es lo que hoy también se practica. Noé, cuando baja del arca, desembarca del arca, él desciende con 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, sus 3 hijos. Cam es el segundo de los hijos de Noé, y es el padre de los cananitas de Canaán. Dice la Biblia que de ellos fue llena toda la tierra, pero dice que Noé comenzó a labrar la tierra, comenzó a cultivarla y plantó una viña y bebió del vino, y Noé se emborrachó. Y dice que se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, es decir, estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Aquí donde surge la pregunta: ¿qué significa la desnudez? ¿Qué significa vio la desnudez? Vamos a irnos en Levíticos 18. En Levíticos 18, porque tenemos muchas hipótesis, pero queremos aclarar, ¿verdad? Muchas de ellas los eruditos bíblicos, los expertos en la Biblia, ellos dan sus hipótesis, sus versiones, y algunas son más acertadas que otras, pero en sí, ¿qué dice la Biblia en Génesis capítulo 18? Levítico 18:1, mire lo que dice. Dios le está dando orden al pueblo de Israel para que ellos obedezcan su palabra, sus estatutos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en su estatuto. ¿Quiénes eran los de Canaán? Los de Canaán eran los hijos de Cam. Canaán, los cananitas eran descendientes de Cam, hijo de Noé. Imagínense cómo se habían pervertido esta gente, los nietos, los descendientes de Noé. En la cual moraste, y ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. 4. Mi ordenanza pondré por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová vuestro Dios. 5. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo Jehová. En el versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Versículo 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Aquí la Biblia nos dice claramente que la palabra o la frase vio la desnudez originalmente en el hebreo significa tener relaciones sexuales. Tener relaciones sexuales.
Y si nosotros profundizamos en la Biblia, miren lo que dice más adelante en Levítico 20:11, dice lo siguiente: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Era castigado con la muerte. Es decir, cualquiera que tuviere relaciones sexuales con la mujer de su padre. Y aquí habla en Levítico capítulo 18 del pecado de incesto. Y en esa generación estaba haciendo esas prácticas. Era común, era costumbre hacer esas prácticas que eran abominables ante los ojos de Dios. Por eso yo le leo en Levíticos, acabo de leer en Levíticos 18, vamos a leer, dice que ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre no descubrirás su desnudez. Y en cada uno de estos versículos se está refiriendo a no tener relaciones sexuales con pariente próxima. Y entonces, al leer la Biblia, nos damos cuenta cuál fue el pecado que hizo que Noé, el patriarca, maldijera a su hijo. ¿Cuál fue el pecado? En Génesis capítulo 10, versículo 6, vamos a leer, dice: los hijos de Cam, Cus, Ram, Fud y Canaán. Aquí menciona a Canaán, que es el último hijo menor de los hijos de Cam. Y en el versículo 15 leemos: y Canaán engendró a Sidón su primogénito, aquel, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Jebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo, y en sí a todos los feos. Y después se dispersaron la familia de los cananeos. Aquí está hablando de la descendencia de Canaán. Todo esto que estamos mencionando eran enemigos del pueblo de Israel. Y en el versículo 16 dice, vamos a leer en el versículo, ¿hasta dónde leímos? Hasta el 18. Y después se dispersaron, dice, la familia de los cananeos. Estos fueron los peores enemigos de Israel, los que acaba de mencionar, los descendientes de Canaán. Canaán, hijo de Cam, Cam, hijo de Noé. Entonces, si leemos, regresamos al versículo 9, al capítulo 9 del versículo 18, dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. En el versículo 20 dice que Noé comenzó a cultivar la tierra y bebió del vino, sembró uvas, plantó una viña, y dice que se emborrachó. Y si leemos más adelante en el 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Pero esto vio la desnudez de su padre, se refiere que dice en el original hebreo que prácticamente tuvo relaciones sexuales con su padre. Y esto no se refiere a que Noé lo hizo con su consentimiento, no, porque estaba borracho, estaba inconsciente, estaba borracho totalmente, sino lo que vemos aquí una práctica homosexual. Se aprovechó de la embriaguez de su padre, de la borrachera, y prácticamente abusó sexualmente de su padre. Y miren, dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre su propio hombro, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: miren acá, porque realmente algunos dicen de que ¿por qué Noé fue tan severo en maldecir a su hijo? Simplemente porque lo vio desnudo. ¿Por qué fue tan severo? Porque dice en el versículo 25, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a su hermano. Ahora acá dice:
maldito sea Canaán. Pero en el versículo 22 dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Pero ¿por qué Noé maldice a Canaán, es decir, a su nieto, y no maldice a su hijo Cam, que fue el que vio la desnudez? Entonces vamos a leer, vamos a seguir explicando esto. Entonces lo que vemos aquí, lo que tratamos de explicar es que como los hijos de Noé vienen de una generación donde dice la Biblia que se habían vuelto pervertidos, se habían vuelto gente mala, que dice que en Génesis capítulo 6 de que el pecado había llegado hasta la presencia de Jehová, que Dios se enojó y le dio en su corazón, que hasta que tuvo que eliminarlo con un diluvio. Pero con eso no se terminó el pecado, porque Noé, Dios salva a Noé, porque dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, salva a Noé y a su descendencia, pero en el arca iban sus hijos, y sus hijos se habían criado bajo ese tipo de práctica de esa generación. Y el pecado lo llevaban ellos en sus corazones. Y vemos aquí que cuando Noé desciende del arca, desembarca en ese monte alto, que según los científicos dicen que encontraron a la barca en el monte Ararat, ellos vienen con esas prácticas, y uno de ellos es prácticamente Cam. Pero en sí, ¿qué nos quiere dar a entender la Biblia? Porque dice, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y Cam, al ver la desnudez de su padre, lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Es decir, él más bien, en vez de tratar de hacer las cosas diferente, más bien como que quiso burlarse de su padre. Porque vamos a explicarlo más adelante. Dice, es lo que dice, que Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre su propio hombro, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Los otros hijos sintieron, me imagino, sintieron como pena, vergüenza o tristeza de ver al padre en esa condición, porque estaba totalmente desnudo, estaba borracho. Y según el registro dice que Noé fue abusado sexualmente. La Biblia dice aquí que Canaán vio la desnudez de su padre, es decir, tuvo relaciones sexuales. Pero más adelante le explica que dice que algunos eruditos dicen que no fue Cam, sino que fue su hijo Canaán. ¿Por qué? Porque Noé maldice a Canaán y no maldice a Cam. Y dice acá en el 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a su hermano. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán sus esclavos. Entonces hay muchas hipótesis acá sobre este caso, sobre esta situación que vivió Noé. Estamos hablando, nos estamos remontando a 5.600 y pico de años, y la humanidad no ha cambiado hoy, más bien ha empeorado. Hoy vemos cosas terribles, y muchas de las cosas que son abominables ante los ojos de Dios se están legalizando en los estados, en las naciones, y lo están volviendo legales. Y vemos aquí que Noé fue abusado sexualmente. Y yo quiero que en este tiempo que me queda, quiero explicar algunas de las hipótesis con respecto a esto. ¿Por qué? Porque hay muchas hipótesis de algunos eruditos expertos en la Biblia, que dicen que ellos
expresan qué fue lo que pasó. En Génesis capítulo 9:20, donde yo le leí hasta el 29, habla, relata el caso, los hechos que vivió Noé. Y la primera hipótesis dicen que Cam vio la desnudez de su padre, porque si leemos ahí donde dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y algunos expertos dicen que ver la desnudez de su padre, y según la Biblia, se refiere a tener relaciones sexuales. Entonces dicen algunos de que prácticamente Cam violó a su padre Noé. Esa es una de las hipótesis que sostienen algunos eruditos bíblicos. Y esto quiere decir de que no fue una relación bajo la voluntad de su papá, no, él lo hizo de manera, fue una violación. Y no fue un acto que en consenso con el papá. Entonces, eso lo explican algunos eruditos. Por eso dice acá que y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Según entonces algunos expertos en la Biblia dicen que Cam tuvo relaciones sexuales con su papá. Otros dicen de que no fue necesariamente con su papá, sino que fue con su propia madre que tuvo relaciones sexuales Cam. Por eso Noé maldijo el futuro hijo que iba a tener su mamá, en este caso Canaán. Si leemos Levíticos 20:11, miren lo que dice Levítico 20:11. Estamos hablando de algunas suposiciones o hipótesis. Levíticos 20:11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Está hablando acá de que cualquiera que tuviera relaciones con la mamá, con la esposa de su papá. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Entonces, esa es alguna hipótesis que sostienen algunos eruditos bíblicos de que Cam tuvo relaciones sexuales directamente con su papá o abusó de él, o tuvo relaciones sexuales con su madre y descubrió la desnudez de su padre, porque eso es lo que dice la Biblia. Ahora, otros eruditos han expresado o han teorizado que el objetivo original de esta historia era justificar la sujeción del pueblo cananeo a los israelitas. Estos eruditos sugirieron que la maldición era una profecía de la historia de las tribus que vendrían de Canaán. Por eso dice la Biblia que Dios, que en este caso Noé maldijo a Canaán y no a su hijo Cam, porque él estaba profetizando de que los cananeos iban a ser esclavos de los judíos israelitas, descendientes de Sem. Esa es otra hipótesis. Y otra de las hipótesis, la tercera hipótesis que podemos ver aquí es de que Cam, cuando dice que vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, según otra hipótesis dicen que Cam, él no actuó de una manera respetuosa, sino que más bien se burló de la condición en que estaba el padre, totalmente borracho y desnudo. Porque imagínense en ese tiempo cómo era la vestimenta, la ropa, usaban unas túnicas, y Noé estaba bien borracho, inconsciente, y él perdió toda la ropa y estaba totalmente desnudo. Y Cam, en vez de sentir compasión del padre, lo que hizo fue burlarse de él. Y no solamente eso, quizás contempló a su padre en el estado en que estaba y él lo vio con ojos de lujuria. Y eso es lo que sostienen algunos eruditos
bíblicos, porque vemos más adelante que dice que los hijos más bien, en este caso, Sem y Jafet, dice que más bien corrieron y pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Ellos más bien lo que hicieron fue cubrir a su papá, todo lo contrario de lo que había hecho Cam. Si leemos muy bien, eso es lo que está expresado en la Biblia. Y otros dicen que realmente, otra de las hipótesis que realmente sostienen algunos eruditos es que quien abusó sexualmente de Noé fue su nieto, Canaán. Porque si leemos aquí, dice en Génesis capítulo 9, versículo 25, dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo serás a tus hermanos, a sus hermanos. Por eso es que muchos expertos en la Biblia dicen de que no fue Cam, sino que fue su hijo Canaán. Y por eso Noé maldijo a su nieto y no a su hijo. Si nosotros leemos en la Biblia, miren, literalmente dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. En Génesis 9:1, si leemos, dice lo siguiente, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y otros sostienen, otros expertos bíblicos dicen de que Noé no quiso maldecir a su hijo porque ya habían sido bendecidos por Jehová. Y el maldecir a su hijo era maldecirse a sí mismo. Y en esta noche lo que estamos viendo acá es que esas eran las prácticas. Lo que queremos hacer es énfasis a las prácticas de hace más de 5.600 años. Así eran las prácticas en ese tiempo. Y hoy no ha cambiado. No ha cambiado. Cada día la moral va decayendo. Cada día se está volviendo más en contra de lo que Dios ha establecido. Y si nosotros leemos, hermanos, vemos acá lo que ocurrió. Imagínense qué terrible lo que le pasó a este patriarca Noé. Algo horrible en la vida de él, de que producto de eso Noé maldijo a su nieto Canaán. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que en sí lo que le ocurrió fue algo terrible que no era aprobado ante los ojos de Dios. No era aprobado ante los ojos de Dios. Si leemos 9:24 dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Quién era su hijo más joven? Se está refiriendo al hijo de Cam, no a su propio hijo, a su nieto. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y según leemos en la Biblia, de que en Génesis 10, versículo 1, el hijo más joven de Cam era Canaán. Miren lo que dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quien nacieron hijos. Después del diluvio, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, los hijos de Gomer, y comienza hablando ahí de los hijos. Más adelante habla de los hijos de Cam en el versículo 6, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Por eso dice el hijo más joven, porque en este caso el hijo más joven de Cam era Canaán. Y si nosotros nos ponemos a pensar y analizamos que solo por haberlo visto desnudo, ya sea su nieto o su propio hijo, no iba a desatar una maldición sobre él, sino que ocurrió algo más
terrible, más pervertido que simplemente con ver a su padre desnudo. Al despertar Noé de su embriaguez y volviera en sí, dice que él maldijo a Canaán. Y miren, ¿quiénes eran los cananitas? Eran los peores enemigos de Israel. Los cananeos eran personas totalmente depravadas. Ahí ellos eran personas que no vivían bajo el temor de Dios, descendientes de Cam, los cananeos, donde Canaán abusó sexualmente de su propio abuelo, vivió en una época, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y imagínense, y esa era la práctica, hechicería, brujería, homosexualismo en ese tiempo, que hoy en la actualidad eso se vive practicando y cada vez se está empeorando porque se está volviendo legal o muy corriente. Es triste, pero la Biblia nos enseña de que la humanidad no ha cambiado, simplemente cada día va empeorando. Si leemos en Mateo, como la vez pasada leímos un poco de Mateo, en Mateo capítulo 24, Jesús habla claramente de los últimos tiempos. Voy a leerlo rápido, de los últimos tiempos. Si leemos en Mateo, ¿cómo va a ser la generación? Dice Mateo, voy a leer rápido. Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. A esto apunta el mundo. Jesús está hablando de los juicios que vienen sobre esta tierra. O sea que no viene nada bueno para el mundo. A medida que se acerca la venida del Señor, las cosas se van a ir poniendo cada día más feas, peor. Si leemos en el versículo 11, mire lo que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A esto menciona la Biblia de cómo van a ser los últimos tiempos, de que la maldad se va a multiplicar tanto que el amor de muchos se enfriará. Hoy lo vemos en la actualidad, cómo se matan hermanos entre hermanos, padre a hijo, hijo a padre, madre a hijo, y vemos cómo cosas están sucediendo. ¿Por qué? Porque no va a haber amor. La misma maldad, la gente va a perder ese sentimiento, esa empatía hacia la persona de su misma raza, hacia el ser humano, a su mismo prójimo. En el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido después del principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no os salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, mire cómo estaban, 5,000 y pico de años, 600 años, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Esto quiere decir que esa generación, los hombres estaban rienda suelta, dándose, dice, dando y comiendo, dándose y casándose y dándose en casamiento, pura promiscuidad, depravación sexual, y eso es lo que había en ese tiempo. Dando en casamiento, dice, y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Es decir, así va a estar la humanidad antes de que venga el Señor, como en los días de Noé, y aún peor. La Biblia es clara, hermano. Y luego el apóstol Pablo le habla a Timoteo, imagínense, y le explica el apóstol Pablo a Timoteo cómo será el carácter, la personalidad del hombre en los últimos tiempos. Y Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto evita, le dice el apóstol Pablo, a esto evita. Pablo ya le estaba profetizando y le estaba aconsejando, exhortando a Timoteo de cómo iba a ser la generación de los tiempos futuros. Y es cierto, hermano, nosotros vemos hoy en día cómo las generaciones, cómo los jóvenes, cómo la juventud, la humanidad, cada día se está más alejando de Dios. Si no, usted métase a internet y chequee un poco de lo que ve, cómo están las redes sociales, cómo totalmente se están perdiendo los valores, el respeto y, más que todo eso, el temor a Dios. Por eso la Biblia claramente nos habla de que este mundo no va a mejorar, porque va dirigido totalmente, va conducido totalmente a un abismo, lejos de Dios, y lo que le espera, dice la Biblia, es destrucción. Si no, veamos Apocalipsis, cómo Apocalipsis narra los juicios que vendrán sobre la tierra por causa de la maldad del hombre.